liberaba su oxígeno cuando estaba en 40 milímetros de mercurio. En este caso, solamente la mioglobina elimina cuando ha bajado mucho la cantidad de oxígeno en la célula y es un aliciente para la célula para conseguir oxígeno en momentos en que hay hipoxia. La mioglobina no es una sola molécula, son cientos de miles de moléculas de mioglobina que tienen las células, particularmente las células musculares, pero también muchas otras células tienen mioglobina. La mioglobina tiene una connotación clínica y es que cuando la mioglobina se presenta en sangre, porque habitualmente está en los tejidos, en las células, cuando se presenta en sangre, representa un daño muscular o un daño renal. Vemos entonces, la mioglobina es una proteína muscular que almacena oxígeno. Es una hemoproteína que contiene un solo grupo hemo. La afinidad de la mioglobina por el oxígeno es mucho más alta que de la hemoglobina, es decir, muy rápido va a captar oxígeno, pero su liberación es muy lenta y solamente ocurre cuando la PO2 baja a menos de 5 milímetros de mercurio. Tiene una curva de saturación que no es sigmoidea, como lo era la hemoglobina, sino que es hiperbólica. Posee solo estructura primaria, secundaria, terciaria, no así cuaternaria. Está formada por una cadena de aminoácidos que se enrollan en forma de hélices y forman 8 hélices. La mioglobina, vuelvo a repetir, se encuentra en el músculo, es monomérica, almacena oxígeno, tiene un solo hemo y tiene mayor afinidad por el oxígeno en relación a la hemoglobina. Las diferencias son absolutamente notorias. Una sola cadena con un solo hemo. Aquí la hemoglobina, 4 cadenas con 4 grupos hemo. Y ahí están las diferentes hélices A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Otro grupo de proteínas importantes son las enzimas. Y prácticamente sin enzimas no podríamos vivir. Son proteínas catalíticas. Al decir catalíticas significa que aceleran la velocidad de las reacciones. Sin las enzimas no podríamos, vuelvo a decir, vivir porque las reacciones serían muy lentas. Las enzimas tienen la capacidad de acelerar 1 a las 10 o 1 a las 12. Es decir, aceleran en una velocidad, son menos 10 y menos 12. A la 1 menos 10, 1 menos 12, ceros antes del segundo. Por lo tanto, su velocidad es extraordinariamente rápida. Las enzimas en su gran mayoría son proteínas, 98% de las enzimas son proteínas. Hay un solo 2% que son ribosimas, que son derivados de ácidos nucleicos, o 1%, es muy poco. Pero en general las enzimas debemos considerarlas proteínas, y las proteínas son macromoléculas tridimensionales. La tridimensionalidad es lo más importante en las enzimas y en las proteínas, porque mantiene la relación entre las estructuras y hace que se mantenga la conformación. Tienen las enzimas un sitio activo y un sitio activo que está determinado por un grupo de aminoácidos que van a interactuar con un substrato. De la unión de enzima más substrato va a salir un producto y ese producto se va a utilizar y ese producto inclusive puede sufrir otra interacción con enzimas y actuar como un nuevo substrato y volver a producir otro producto y así sucesivamente, particularmente en los ciclos metabólicos. En los ciclos metabólicos se empieza con una molécula, esta da lugar a un producto, el producto se convierte en sustrato ese mismo instante y actúa otra enzima que lo convierte en otro producto, este producto sustrato, actúa otra enzima y así sucesivamente hasta convertirse en el punto final o reconvertir la molécula inicial. El sustrato se mueve hacia un centro activo. Este es el centro activo de la enzima y aquí viene el sustrato y se acomoda y se libera el producto. La enzima está lista para más. Si se fijan, la enzima no cambia, la enzima está siempre igual. Los que van a cambiar son los que ayudan a las enzimas, que son las coenzimas, pero la enzima como tal no tiene por qué cambiar. Aquí tenemos algunos ejemplos y algunos datos. Fíjense, tenemos el substrato que se une con la enzima en un sitio específico que se llama el sitio catalítico o sitio activo. Si lo vemos separados,
La porción proteica de la enzima se llama apoenzima. Y viene un cofactor, una coenzima porción no proteica, que puede ocupar una parte de ellos, y luego el substrato, que se acomoda absolutamente a la enzima, siendo que se llama toda la enzima ya en su conjunto, la apoenzima, la coenzima y todo su conjunto se denominan holoenzima. Aquí tenemos otro ejemplo, el substrato, fíjense, se une con la enzima y se forma un complejo enzima-substrato. Hay muchos modelos y muchas hipótesis de cómo se une el substrato a la enzima. Hay como unos 6 modelos diferentes. Hay un modelo que se llama de la llave cerradura, otro modelo que se llama del ajuste inducido y unos varios modelos diferentes, pero en general lo que nos importa es cómo el substrato busca el sitio activo de la enzima, se une, se acopla y se producen las interacciones iónicas o las interacciones que requiere esa enzima para convertir al substrato en productos. Y aquí tenemos productos, ejemplo, ha venido el substrato con la enzima y han salido 2 productos. Las enzimas son proteínas que facilitan la ocurrencia de los procesos y reacciones químicas dentro de la célula. Ese proceso se llama catálisis. Las enzimas son proteínas catalíticas. Las enzimas son específicas. Una enzima puede catalizar solo un tipo de reacción. Las enzimas son eficientes. En esto de son específicas significa que si la enzima es óxido reductasa, siempre va a actuar esa enzima como óxido reductasa, no va a actuar como isomerasa, no va a actuar como transferasa, no va a actuar como hidrolasa, sino simplemente como óxido reductasa. Y vamos a ver que hay más o menos unas 3.500 enzimas que tenemos que ver a lo largo del curso. Son eficientes. Una misma enzima puede catalizar miles de reacciones químicas al mismo tiempo, una tras otra. Su actividad depende de varios factores para que la enzima actúe al 100%, de la temperatura y del pH o la acidez del medio. Hay enzimas que requieren un pH muy ácido y otras un pH normal, y las enzimas como proteínas pueden tener comportamientos diferentes a pHs diferentes y pueden ser muy lentas en su catálisis. Las enzimas entonces actúan a una temperatura y un pH óptimos. Tal es el caso, por ejemplo, de las enzimas lisosómicas. Las enzimas de los lisosomas actúan a pH muy ácido, de 4.5 a 5.5. Si esas enzimas van a otro medio, llámese al citosol, el pH del citosol es 7.4, su actividad no es la misma, la velocidad de reacción disminuye porque están influyendo el pH y la temperatura y quizás no lleguen a producir los productos que se requieren en el tiempo que se requieren. Entonces, tiene una temperatura y un pH que responden a los valores de estas variables en las que las biomoléculas trabajan más rápido. Tenemos enzimas, mucha información sobre enzimas. Hay aspectos generales, hay clasificación, hay cinética enzimática que trata de explicar cómo actúa la enzima con el sustrato. Entre los aspectos generales, las propiedades de las enzimas, los modos de acción, modo de la llave cerradura, del ajuste inducido, la regulación de la actividad enzimática, la nomenclatura, la clasificación, cómo se clasifican en los 6 grupos de enzimas. Las 3.500 enzimas las agrupamos en 6 grupos. Muchas son oxidorreductasas, la mayoría son ellas oxidorreductasas. Otras son transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas, ligasas. Y su cinética enzimática se refiere a cómo actúan y cómo es la velocidad de la reacción, a qué se debe, que aumenta la velocidad, quiénes influyen, es más importante el substrato, más importante la enzima, etcétera, etcétera. Y eso se llama cinética enzimática. Y hay varios modelos de Michelis-Menten, modelos del KM y la velocidad máxima, etcétera, etcétera. Bien. Las enzimas entonces son proteínas con actividad catalítica, 2% no son proteínas y esas se llaman ribosimas, por ejemplo, RNasa o DNasa. Son también llamados catalizadores biológicos orgánicos, porque hay otros catalizadores que son inorgánicos. Tienen estructura primaria, secundaria, terciaria y algunas cuaternarias. Hay más de 3.000 enzimas diferentes o 3.500.
El sufijo que los identifica es asa o tiene nombre propio. Por ejemplo, la pepsina, que es una enzima del estómago, no se llama pepsinasa, simplemente se llama pepsina, pero la gran mayoría de las enzimas tienen la terminación asa. La renina es también una enzima, pero no lleva la terminación asa. Acelera la velocidad de las reacciones al disminuir la energía libre de activación, es decir, actúan sobre un sustrato y lo que hacen es bajar su energía libre. Y cuando bajan su energía libre, que está dada por el calor y por muchos factores, inmediatamente se acelera la velocidad y se transforma el sustrato en un producto. Las enzimas, al ser proteínas, están determinadas genéticamente. Son las proteínas polímeros de aminoácidos. Y vuelvo a decir, hay aminoácidos que se reúnen en un dominio y van a formar el sitio catalítico. Pueden ser las enzimas inducidas o inhibidas. Tenemos compuestos químicos, fármacos en particular, que inducen la producción de una enzima u otros que inhiben a la enzima. Tienen una vida media cada una independiente. Es imposible decir esta enzima vive 150 horas de vida media, esta otra tiene 70 horas, esta tiene 1 minuto de vida media. Es imposible. En algunos casos sí vamos a mencionar vidas medias de las enzimas. Se clasifican en 6 grupos por el mecanismo de acción que hemos indicado. Las enzimas incrementan la velocidad de reacción en un tiempo determinado. Aquí vemos en la gráfica cómo es la reacción bioquímica. Tenemos substratos, aquí hay un substrato, y aquí se produce una reacción sin enzima. Fíjense cómo se eleva tanto para convertir recién en un producto. Tiene que llegar al producto, pero se ha elevado. Con enzima, esta curva tan grande es mucho más pequeñita. Significa que ha disminuido la enzima la energía de activación. Esta energía de activación sin enzima es muy alta y la enzima disminuye o baja la energía de activación y entonces la energía total liberada durante la reacción nos da lugar a un producto y generalmente puede ser agua entre medio que esté formándose. Aquí tenemos entonces el ácido carbónico que se ha convertido en CO2 y agua por acción de la enzima anhidrasa carbónica. Esa enzima lo que ha hecho es disminuir el tiempo de energía o disminuir la energía de activación del substrato o de los reactantes. Baja la energía de activación y la curva y la velocidad son muchísimo más rápidas cuando se producen con enzima versus sin enzima. La velocidad se mide por cambios de concentración de los sustratos en el tiempo o la aparición del producto. Es muy difícil decir si hay enzima en un sitio o no hay enzima y cuando hay enzimas se ve que el producto aparece muy rápido. Entonces se dice que hay una buena cantidad de enzimas porque se mide por la aparición de los productos. La actividad de las enzimas es tanto específica como por acción como por un sustrato. Catalizan solo la degradación de un tipo de enlace siempre y cuando el substrato sea el correcto y pueden actuar a la vez en varios substratos. No solamente tiene un sustrato una enzima, puede tener 2 o 3 substratos y da lugar a un producto. Las enzimas tienen una velocidad máxima que se puede cuantificar y hemos dicho está en relación a la aparición del producto y tiene diferentes variables cuando se habla de la cinética enzimática. Aquí tenemos velocidad y tenemos substrato. Y fíjense, se saca un KM, que es una variable que se determina para ver cómo está la velocidad máxima y a qué velocidad. La mitad de la velocidad máxima se refiere al KM. Cuando se alcanza la velocidad máxima, aquí tenemos velocidad máxima, la mitad exacta en la que se ha producido la reacción se llama KM. Y este KM da lugar a muchas relaciones químicas y a muchas formulaciones químicas para calcular la velocidad de la reacción y entender cómo se ha producido todo esto. Tenemos una representación de una enzima con la presencia de sustrato que está por debajo del KM a una concentración igual al KM. Aquí están las enzimas y están los substratos y fíjense, se unen enzimas y sustratos. Aquí aparecen más uniones y por último una gran cantidad de uniones. Entonces,
Se define muchas veces si es más importante la enzima o el sustrato. Desde el punto de vista de la ecuación de Michaelis-Menten, aparentemente es más importante el sustrato que la enzima, es decir, que haya más cantidad de sustrato, va a haber más acción de las enzimas y más velocidad de la reacción. Sin embargo, en la práctica clínica y en la práctica rutinaria, se ve que la enzima es mejor que esté en más cantidad que el sustrato porque va a dar lugar a que aparezca más rápido el producto, más enzima, más sustrato. Sin embargo, esas son teorías que muy difíciles de comprenderlas. En ausencia de una enzima, la velocidad de la reacción es proporcional a la concentración de sustrato. La reacción con enzima ocurre de la siguiente manera. La enzima posee un sitio activo, el cual se une al sustrato. Se produce un equilibrio químico y se forma el complejo enzima-sustrato. Luego sobreviene la reacción y aparece el producto. La enzima queda intacta, la enzima no se modifica. La cinética enzimática nos habla de la constante de Michaelis, que se llama el K a la constante Michaelis, y describe la situación de equilibrio de la reacción. La ecuación de Michaelis-Menten son dos señoras que recibieron el premio Nobel cuando explicaron toda la reacción de las enzimas, son enzimólogas ellas. Nos explica la dependencia de la concentración del sustrato para que aparezca el producto, en el cual la velocidad inicial alcanza la mitad de la velocidad máxima. La ecuación contiene parámetros que describen las propiedades de las enzimas. Vuelvo a decir, lo que importa es la velocidad de la reacción, a qué punto se produce la máxima velocidad, la concentración del sustrato y se establecen diferentes fórmulas para decir cómo ha ocurrido y en qué tiempo y explicar la cinética enzimática o el movimiento de la enzima con el sustrato. Pero vuelvo a decir, la cinética de Michaelis-Menten, la ecuación nos dice la dependencia de la concentración del sustrato para que aparezca el producto. Hay otros gráficos de doble recíproco de Lieberberg-Burr que se llaman, donde nos dice que el sustrato es usado para evaluar la Km, la constante Michaelis o una variable que se obtiene y la velocidad máxima. Y son muchas fórmulas químicas y muchas fórmulas matemáticas para explicar todo eso. En la parte que nos interesa, independiente de la cinética enzimática, porque no se la va a entender en una clase, tenemos factores que afectan a la actividad enzimática. Los factores son la temperatura, la presión del medio acuoso, el valor del pH del medio, la fuerza iónica, la concentración de sustratos, la concentración de enzima, cofactores metálicos, la presencia de ellos, la presencia de coenzimas y pueden haber inhibidores y activadores enzimáticos, pero fíjense, todos ellos afectan la actividad de una enzima. Lo que más afecta es la temperatura y obviamente el pH, pero también la presión del medio, las fuerzas iónicas, la concentración de ambos y los factores presentes, como también las coenzimas. Muchas veces en las reacciones enzimáticas no es tan importante ni la concentración de enzima ni de sustrato, sino la presencia de la coenzima, porque sin coenzima no se da lugar a la reacción. El que cambia de forma o conformación es la coenzima cuando se produce una reacción enzimática. La enzima no cambia, el que cambia es la coenzima. Y muchas coenzimas, vuelvo a decir, necesitan iones metálicos como magnesio, como cobre, como zinc, etcétera, para funcionar. Sin esos iones metálicos, tampoco la velocidad es la misma. Entonces, tenemos muchas variables que afectan a la velocidad de la reacción. Las dos más importantes, vuelvo a decir, son el pH y la temperatura. Fíjense, la actividad enzimática a cierto pH es el máximo, lo máximo de actividad enzimática. Pero cuando el pH está disminuido, es un poco ácido, esa velocidad es mínima e inclusive puede no producirse la reacción. Lo mismo, cuando cae la velocidad máxima, cuando disminuye el pH, también disminuye esto. En la temperatura, a medida que va aumentando la temperatura, aumenta la actividad enzimática y llega a un punto en que la actividad es la máxima, pero si sigue aumentando la temperatura, decae y cae toda la curva hacia abajo. Entonces, la temperatura también es importante porque puede romper
los enlaces hidrógenos y hacer que la actividad enzimática no sea la misma. Y los cambios en el pH alteran el estado de ionización de los aminoácidos cargados, por ejemplo, aspartato, lisina, en su unión a sustrato o la acción catalítica. Temperatura rompe entonces enlaces hidrógenos y el pH altera el estado de ionización. Existen inhibidores enzimáticos. Muchos inhibidores enzimáticos, algunos son reversibles, otros irreversibles, otros competitivos, no competitivos, acompetitivos y alostéricos. Los que más nos interesan son los inhibidores reversibles e irreversibles y los alostéricos. Un inhibidor enzimático reversible significa que pasa inmediatamente la acción inhibidora y las cantidades de enzimas que han quedado siguen haciendo su acción. En cambio, un inhibidor irreversible anula a todas las enzimas y no se puede producir una reacción ni una acción catalítica hasta que se generen nuevas enzimas. Un inhibidor competitivo compite con el sustrato por el sitio activo de la enzima. No competitivo, su nombre lo dice. Acompetitivos es que baja mucho el Km, baja mucho la velocidad máxima. Son términos difíciles de entender. Y alostéricos significa que hay compuestos que van a alterar la acción de la enzima sin afectar al sitio catalítico. Alosterismo significa fuera del sitio activo. Entonces, hay muchos compuestos que pueden afectar la acción de la enzima sin llegar al sitio activo. En cambio, los inhibidores reversibles y irreversibles sí llegan al sitio activo y compiten por el sustrato. Tenemos inhibición competitiva. Sustrato inhibidor compite por el sitio activo. Fíjense aquí en la figura, la enzima y el sustrato. El sustrato está uniéndose a la enzima. Viene un inhibidor competitivo y bloquea ese sitio activo de la enzima e impide que el sustrato pueda ingresar y pueda tener las reacciones para producir un producto. Entonces, el inhibidor compite por el sitio activo con el sustrato. El inhibidor no logra unirse a veces al sitio activo y forma la disociación enzima-inhibidor y no enzima-sustrato que nos interesa para que se forme el producto verdadero. Se unen a la enzima por medio de enlaces covalentes, los inhibidores irreversibles. Su actividad catalítica frecuente se pierde de manera permanente, es decir, se terminan todas las enzimas. Son útiles para identificar aminoácidos que forman parte del sitio activo de una enzima y hay dos tipos de irreversible, marcadores por afinidad y sustratos suicidas. La inhibición no competitiva forma complejos binarios, enzima inhibidor y enzima substrato. Y la formación de complejos ternarios, enzima inhibidor, substrato. La inhibición no competitiva, tenemos aquí el sitio activo, el sitio inhibidor, y se unen y no se forma el substrato o no permiten la acción catalítica. La inhibición competitiva, el inhibidor actúa solo con el complejo enzima-substrato. Aquí tenemos, por ejemplo, el substrato ingresado y el inhibidor competitivo está alterando el sitio catalítico por acción de modificar a él para que el sustrato no dé lugar al producto. Aparece cuando la unión del sustrato al sitio activo da como resultado la formación para el sitio del inhibidor y el inhibidor se acopla aquí. Son muy raros los inhibidores acompetitivos. Los más comunes son los inhibidores reversibles, irreversibles y los alostéricos. El inhibidor alostérico es uno de los que más nos interesa. Alosterismo hemos dicho que va a un lugar que no es el sitio activo. Aquí tenemos la enzima y que el sustrato se acerca y se produce la unión enzima-sustrato. Pero viene el inhibidor alostérico que está en otro lugar, su sitio de reconocimiento, y este inhibidor alostérico aleja al sustrato. Cambia la conformación de la enzima del sitio activo y el sustrato no puede ingresar, no puede producirse la reacción. Los alostéricos, y hemos explicado lo mismo que se ha dicho. La correlación clínica, ¿por qué nos interesan las enzimas? Porque sin enzimas no podríamos producir los productos necesarios y el tiempo de reacción sería prácticamente imposible de simularlo.
Se utilizan muchas veces fármacos para inhibir enzimas. Una gran cantidad de la farmacología se relaciona con la inhibición de las enzimas o la alteración del sustrato. Muchos fármacos actúan por acción alostérica y muchos fármacos actúan por inhibición directa del sitio activo al colocarse en el sitio donde tiene que estar el sustrato. El fluorouracilo, por ejemplo, impide o inhibe a la timidilato sintetasa. Esta es una enzima que tiene que convertir la timina en uridina y al inhibirse la timidina sintetasa no se produce la uridina, impide la acción de la timina en convertirse en uridina. Por lo tanto, este medicamento que se introduce sobre todo para tratar el cáncer impide la formación del ADN porque no está generando uridín difosfato, uridín monofosfato y se altera toda la célula y la célula ya no se reproduce, la célula muere. Entonces, fíjense, tenemos fármacos inhibidores irreversibles de algunas enzimas que pueden hacer que esa célula muera. También tenemos otro ejemplo, la aspirina inhibe a las COX. Las COX son las ciclooxigenasas e interfieren en la generación de prostaglandinas y tromboxanos. El alopurinol es un medicamento que se utiliza para tratar la gota. El exceso de ácido úrico inhibe la xantina oxidasa, quien lo reconoce como substrato y lo oxida a oxipurinol, lo convierte en otro compuesto en vez de convertir en ácido úrico. La xantina oxidasa actuaba sobre un substrato que se llama hipoxantina o actúa sobre la hipoxantina y por acción de una oxidación con oxígeno convierte a la hipoxantina en ácido úrico. En cambio, si le damos alopurinol, inhibe la xantina oxidasa y en vez de ácido úrico se produce oxipurinol. Las 6 clases principales de enzimas, hemos dicho las 3.000 o 3.500 enzimas, se agrupan en 6 grupos, oxidorreductasas, transferasas, y este es el sistema que se utiliza para nominar con números el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etcétera, el tipo de enzima que está actuando y tienen una clave numérica. 1 siempre es oxidorreductasa, 2 es transferasa, 3 es hidrolasa, 4 liasa, 5 siempre es isomerasa y 6 ligasas o sintetasas. Las oxidorreductasas utilizan oxígeno e hidrógeno, de eso se caracterizan, pueden catalizar y mover por una acción redox al oxígeno y a los hidrógenos y necesitan siempre coenzimas. Las coenzimas que utilizan son el NAT y el FAT. Estas coenzimas, ya sea NAT o NAT fosfato, son las que van a cambiar de conformación, van a captar los hidrógenos o van a llevar los hidrógenos. Hay varios tipos de óxidos reductasas, no hay un solo tipo. Las más comunes son las deshidrogenasas, enzimas que retiran hidrógenos, oxidasas que incorporan oxígeno, reductasas que incorporan hidrógenos, peroxidasas que deshacen peróxidos, etcétera, catalasas, oxigenasas, hidroxilasas. Entonces tenemos una gran cantidad de enzimas oxidorreductasas y quizás en los ciclos metabólicos que vamos a ver, particularmente los carbohidratos, las más importantes son las deshidrogenasas, cualquiera de ellas que pueda estar acá. Hay tipo de enzimas llamadas carbohidrasas, proteasas, otras se llaman fitasas, esterasas, etcétera, según con qué sustrato actúen. Por ejemplo, si el sustrato es el almidón, las enzimas se va a llamar amilasa. Si el sustrato es la pectina, pectinasa, etcétera, etcétera. Hay enzimas que nos utilizan, que sirven para el diagnóstico, y esta es la parte más importante de este tema. ¿Cuáles son las enzimas útiles para hacer diagnóstico? ¿Por qué? Que sepamos que la enzima actúa con un substrato y produce un producto y tiene una velocidad máxima, una velocidad media, tiene un km, eso no va a servir para mucho. Lo que sí interesa es qué enzimas se pueden determinar en sangre, en plasma, y estas enzimas qué trascendencia tienen en el diagnóstico. Y estas son las enzimas. Aquí están solamente un ejemplo de unas 10 enzimas, pero hay muchas más enzimas que se utilizan para hacer diagnóstico. Tenemos, por ejemplo, las aminotransferasas o llamadas transaminasas. Antiguamente se llamaban transaminasas SGOT o SGPT. Hoy se llaman una de ellas aspartato aminotransferasa y la otra se llama alanina aminotransferasa.
Fíjense que la SOGT, si seguimos con la nominación de transaminasa, se eleva en el infarto de miocardio. El infarto de miocardio no es solamente por una enzima que se eleva, tiene toda una correlación clínica, tiene que haber dolor, tiene que haber alteraciones, etcétera, etcétera. Pero si esta enzima está elevada, ya nos ayuda a pensar que podría ser un infarto de miocardio, o cuando está aumentada la SGPT de una hepatitis viral o un daño hepático. Cuando las dos están aumentadas, habitualmente nos dice daño hepático. Estas transaminasas lo que más nos recuerdan es a daño hepático. Cuando solamente una de ellas está muy elevada y el otro está en rango normal, es porque puede haber un infarto de miocardio. La amilasa es una enzima que nos revela pancreatitis aguda. De esta no hay duda. Empieza a elevarse la amilasa, pasa a los niveles normales, el paciente tiene dolor, tiene el dolor localizado en el abdomen, tipo cinturón, y seguro que es una pancreatitis aguda, que la comprobamos por otros medios más. La ceruloplasmina nos indica que hay una degeneración hepatolenticular, la enfermedad de Wilson, particularmente cuando está muy baja la ceruloplasmina. La creatina sinasa nos dice trastornos musculares o infarto de miocardio. Esta creatina sinasa en el infarto se eleva después de 6 horas de que ha ocurrido el infarto. El infarto es una oclusión de la arteria coronaria que deja de mandar oxígeno y nutrientes a un sector del músculo y el músculo empieza a morir porque no tiene oxígeno. Esta creatina sinasa es buena, pero vuelvo a decir, se eleva recién a las 6 horas después de que ha ocurrido un infarto de miocardio. También se eleva en situaciones musculares, trastornos musculares y no solamente en problemas del corazón. La gamma-glutamiltransferasa es una enzima que nos interesa mucho porque nos muestra que está elevada en diferentes enfermedades hepáticas. La isoenzima 5 de la lactato deshidrogenasa nos muestra enfermedades hepáticas. La lactato deshidrogenasa actuaba como un marcador biológico del citosol y aquí nos dice hay enfermedad hepática. La lipasa también nos indica pancreatitis aguda. La fosfatasa ácida nos muestra cuando está elevada que puede haber un carcinoma metastásico de la próstata. Y la fosfatasa alcalina con sus diferentes isocimas nos dice diferentes trastornos óseos, enfermedades hepáticas obstructivas, etc. Entonces tenemos una buena cantidad de enzimas, que aquí están, vuelvo a decir, solamente como 10 enzimas, que nos ayudan en el diagnóstico. Hay muchas otras enzimas que nos van a colaborar, pero estas son las básicas para un diagnóstico. ¿Dónde se produce la enzima? La tialina se produce en la saliva, actúa sobre los almidones y proporciona mono y disacáridos, rompe a los almidones y los convierte en monosacáridos, disacáridos, se produce en la boca, en las glándulas salivales y necesita un medio moderadamente alcalino. La amilasa también degrada los almidones y azúcares, proporciona glucosa, se produce en el estómago y páncreas y tiene que tener un medio relativamente ácido. La pepsina se produce en el estómago, degrada los péptidos y aminoácidos, tiene que tener un medio muy ácido. La lipasa degrada las grasas en ácidos grasos y glicerinas, se encuentra en páncreas e intestino, necesita un medio alcalino y la acción de las sales biliares. La lactasa degrada al azúcar de la leche, la lactosa de leche, en glucosa y galactosa y se encuentra en intestino y tiene que tener un medio ácido. Así, diferentes enzimas van a actuar, como estamos diciendo, en diferentes sitios. Ahora, hay varios conceptos relacionados con las enzimas. Si nosotros tenemos aquí una enzima en su totalidad, la vamos a llamar holoenzima y a la parte proteica la llamamos apoenzima. La apoenzima necesita de coenzimas y hay una parte que es un sitio catalítico y el cofactor. Todo esto, cofactor más sitio catalítico más coenzima más apoenzima, se conoce como holoenzima. Es la determinación que se ha aceptado. Holoenzima es el conjunto de todo y todas las cosas que actúan en la enzima. Hay entonces el concepto de holoenzima, que es el todo. Las isoenzimas son enzimas que actúan sobre un mismo sustrato, pero estructuralmente son diferentes, no son idénticas, pero van a actuar sobre el mismo sustrato y van a producir el mismo producto. La apoenzima es la parte proteica de la enzima. La coenzima
es un cofactor prostético que va a ayudar a la reacción. Otros grupos prostéticos pueden ser también diferentes compuestos y cofactores metálicos para que se produzca la reacción. Entonces, las coenzimas se clasifican de diferentes maneras. Hemos dicho que las coenzimas hay transferidoras de redox, transfieren electrones, transfieren grupos que no son redox, son las transferasas. Hay coenzimas solubles que se unen a la enzima como sustrato, experimentan transformación química. Las coenzimas solubles son liberados nuevamente en una forma para una segunda reacción independiente. Los grupos prostéticos, grupos que no se separan de la enzima durante la reacción. Aquí tenemos los cofactores orgánicos y los cofactores inorgánicos, que son los metales. Entre los orgánicos tenemos a las coenzimas, moléculas que generalmente derivan de las vitaminas, y a los grupos prostéticos que actúan como coenzima unida covalentemente. Las coenzimas redox, habíamos dicho, las óxidos reductasas son las más importantes, y las óxidos reductasas, las enzimas óxidos reductasas necesitan de coenzimas, y las coenzimas que van a experimentar transformación son el NAD fosfato, el flavin mononucleótido, flavin adenín dinucleótido, ubiquinona, coenzima Q, ácido ascórbico, lipoamida, centro hierro azufre, y el hemo, son coenzimas redox. Todo esto se lo va a ver en la práctica con mucho detalle, así que no se asusten tanto porque pareciera que esto no es comprensible, pero se lo va a ver con mucho detalle. Tenemos por último la intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido de carbono es letal. El monóxido de carbono que se produce por las estufas, por la leña en un ambiente cerrado donde no hay mucho oxígeno, por los carburantes que se empiezan a combustionar, puede ser mortal. Una persona que permanece más de una hora en un ambiente lleno de monóxido de carbono puede fallecer. Entonces tenemos acá que el monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, irritante de la vía aérea. Sus fuentes son combustión incompleta, llama o calor, pero que se queman mal o poca ventilación. Pueden estar también los calentadores de agua, ya sea utilizados por butano, con gases naturales, butano o propano, las chimeneas, las barbacoas, las hornillas, los braseros, estufas, carbón, leña, gases del escape de automóviles, humos de incendio, etcétera, etcétera. Hay muchos lugares donde se produce, muchas circunstancias donde se produce monóxido de carbono, y puede hacer que haya inclusive en gases industriales por combustión y por producción de cloruro de metilo junto con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono interfiere con el suministro de oxígeno a los tejidos, es decir, al tener más afinidad por la hemoglobina, impide que el oxígeno que tenía que llevar la hemoglobina sea tal, y la persona no tiene oxigenación, no se producen los procesos reactivos oxidativos y muere. Resulta de la fuerte unión de monóxido al hierro del Hem. Altera el suministro de oxígeno a los tejidos para la transferencia de electrones, particularmente a la cadena respiratoria. Afecta mucho a la citocromo oxidasa. La afinidad de monóxido por la hemoglobina es 30 veces mayor que la del oxígeno. Es decir, en un ambiente donde hay monóxido, el monóxido va a ocupar el lugar que ocupaba el oxígeno muy rápido. Entonces tenemos cómo ocurre. El monóxido de carbono es un gas y no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor. La intoxicación de monóxido se debe al gas consumido con menos eficacia, temperaturas y en ambientes muy cerrados, y las causas van a ser mal funcionamiento, utilización de hornillas en un ambiente cerrado, etcétera, etcétera. Los síntomas que siente un paciente con intoxicación por monóxido de carbono son dolor de cabeza, náuseas, vómitos, parestesias, llega a tener infarto, insomnio y desmayo. Si no se quita al paciente del ambiente donde hay monóxido de carbono y se le coloca oxígeno o se lo lleva a otro lado donde está oxigenado, el paciente muere. Entonces tenemos aquí cómo el monóxido de carbono mata. El primer síntoma que siente el paciente, si es que va a ser rescatado, es dolor de cabeza, mucha cefalea, luego tiene náuseas, vómitos, falta de aire, palpitaciones, desmayo, mareos y al final coma y muerte.
¿Qué hacer si se ve a un paciente que está en una de estas fases? Abrir inmediatamente las puertas, ventanas, ventilar la habitación, salir del ambiente contaminado y llegar a un hospital más cercano. ¿Cómo prevenir la intoxicación por monóxido? Hacer que haya revisiones de las instalaciones de gas, calefones, estufas, etcétera, cada cierto tiempo en los hogares que utilizan ellos. La combustión a leña, los motores de espacios cerrados, etcétera, hay que controlar. ¿Qué pasa con el monóxido de carbono? ¿Cómo se entiende la intoxicación? El paciente empieza a inhalar monóxido de carbono, inmediatamente se reduce el transporte de oxígeno debido a que se forma un carboxihemoglobina. El monóxido de carbono forma carboxihemoglobina. Al no transportar oxígeno produce hipoxia. La hipoxia afecta al miocardio. El miocardio ya no funciona bien, se da lugar a una insuficiencia. La insuficiencia cardíaca hace que se congestione las venas, no está haciendo su función de bomba y los líquidos empiecen a salir y particularmente a nivel del pulmón se produce un edema de pulmón. La hipoxia también produce una acidosis, no hay oxígeno y el pH se empieza a alterar en el medio externo interno de la célula. Se produce exacerbación de la permeabilidad vascular, aumenta el hematocrito y hay edema cerebral. Fíjense, se produce un edema pulmonar y un edema cerebral. El edema cerebral es un daño irreversible que produce, pero si es muy poco puede ser reversible, puede mejorar. Sin embargo, si el edema cerebral más el edema pulmonar ocurren, el paciente muere. Bien, el mal de altura es lo último que vemos. El llamado Sorocchi, es una situación que afecta a las personas que van de lugares muy bajos a lugares muy altos. Nosotros en Bolivia tenemos ciudades que están a una altura muy considerable, llámese La Paz, El Alto, Potosí, etcétera, son lugares muy altos y los pacientes que vienen de la costa o de lugares que son muy bajos experimentan una situación de falta de oxígeno en el aire atmosférico y esa falta de oxígeno les produce hipoxia y si esa hipoxia o no se da oxígeno al paciente o se lo baja rápidamente, también podría ser letal por las mismas condiciones fisiopatológicas del monóxido de carbono, edemas, hipoxia, acidez, etcétera, etcétera. Si vemos, el factor limitante de la altura es la disminución progresiva de la presión parcial atmosférica de oxígeno. La densidad del aire disminuye al subir desde el nivel del mar. La presión de oxígeno disminuye a 3.800 metros o 3.048 metros es de 107 milímetros de mercurio. A nivel alveolar se reduce, pasando de 100 milímetros de mercurio a nivel del mar a 78, es decir, la presión ha bajado mucho. Nosotros que estamos acostumbrados a la altura y vivimos con poca cantidad de oxígeno, hemos hecho como un mecanismo de defensa la producción de enzimas y la producción de un compuesto que se llama 2,3-difosfoglicerato. Y este 2,3-difosfoglicerato hace que eliminemos muy rápidamente el oxígeno de la hemoglobina y que la hemoglobina nuevamente vaya a los pulmones, cargue oxígeno y baje a los tejidos. En cambio, personas que viven en los lugares bajos no tienen esta 2,3-difosfoglicerato tan alta como los que vivimos en la altura y les cuesta eliminar el oxígeno de la hemoglobina. Entonces, fíjense, la presión de oxígeno va bajando de 100 a nivel del mar a 78 a una altura de 2.000 y a 38 a una altura de 5.500 metros. Entonces, en la medida que se va aumentando de altura, la presión de oxígeno va disminuyendo y la persona ya no puede realizar sus actividades normales porque está faltando oxígeno a los tejidos. El organismo se acomoda, y vuelvo a decir, la acomodación ocurre por la producción mayor de 2,3-difosfoglicerato y viene luego de la hipoxia una aclimatación, es decir, el paciente puede acostumbrarse, la palabra aclimatación está mal dicha, sin embargo, puede acostumbrarse a esa altura. ¿Y qué ocurre como mecanismos de acomodación o aclimatación? Aumenta la ventilación pulmonar, la persona respira más rápido, aumenta la cantidad de hemoglobina en la sangre, todos somos prácticamente policitémicos.
Eleva la capacidad difusora de los pulmones, incrementa la riqueza vascular de los tejidos, aumenta la capacidad de las células para utilizar el oxígeno a las presiones bajas de estas. Esos son los mecanismos de acomodación. Entonces, si analizamos un poco con este algoritmo, vamos a ver que en el mal de altura lo primero que hace la persona es hiperventilar, empieza a respirar muy rápido. Esto aumenta la frecuencia de ventilación. Después, si la PO2 es alveolar de 70 milímetros, no estimulan quimiorreceptores periféricos. Si la PO2 es alveolar es de 60 milímetros, inmediatamente se estimula y se estimula el centro respiratorio bulbar, con lo que aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la expiración de CO2 y la presión parcial de CO2 disminuye. Eso da lugar a una alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria aumenta el pH hacia el lado alcalótico, se inhiben quimiorreceptores y luego con la hipoxemia que se ha producido e estimulación de quimiorreceptores periféricos, los cuerpos carotídeos y aórticos empiezan a funcionar para activar el centro respiratorio en el bulbo y evitar una alcalosis tan fuerte que puede ocurrir. Se compensan con mecanismos de ventilación. Todo esto es un mecanismo fisiopatológico que lo van a ver con mucho detalle en fisiopatología, cómo ocurren los trastornos. Tenemos nosotros una policitemia, habíamos dicho, los que estamos adaptados, y esto aumenta la síntesis de 2,3-difosfoglicerato, que es lo que más nos interesa. Y ahí en la hipoxemia aumenta la enzima la eritropoyetina, el riñón produce más eritropoyetina, estimula a la producción de glóbulos rojos, hay una policitemia, aumentan los hematíes, aumenta la hemoglobina, aumenta el transporte de oxígeno, aumenta el contenido de oxígeno. Y en líneas generales, lo que más me importa desde el punto de bioquímico es que se produce un aumento de la síntesis de 2,3-difosfoglicerato, que lo vamos a ver como el ciclo de Rapaport en la parte de la práctica, y cómo se produce y cómo modula la relación que tiene con la hemoglobina. Más 2,3-difosfoglicerato, más liberación de oxígeno por la hemoglobina. El mal de altura, generalmente hay una hipoxia ambiental, hipoxia alveolar, significa que hay poco oxígeno en el ambiente, poco oxígeno en los alveolos, y hay constricción de la arteria pulmonar, se produce una hipertensión arterial pulmonar, luego viene una hipertrofia, insuficiencia cardíaca y muerte. Esto no es tan rápido, pero en algunos pacientes la falta de oxígeno puede llevar a la muerte por un edema agudo de pulmón. Muy bien, eso es todo. Ya la siguiente semana seguirá otro docente con otros temas que no corresponden a este capítulo. Ya entramos al cuarto capítulo. Muchas gracias, que tengan un buen día. Hasta luego.